Bueno, el pasado 30 de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que se han atendido y analizado 234 casos de amenazas o agresiones contra candidatos en lo que va del actual proceso. Se trata de un total de 65 candidatos, contando ya con seguridad de policías estatales, Guardia Nacional y otras autoridades, Álvaro. Sí, efectivamente, hasta el cierre, hasta el corte del 30 de abril, oficialmente se informó del asesinato de 12 candidatos, en tanto que el pasado 4 de mayo la consultora ETELEC dio a conocer que México suma 79 políticos asesinados durante el proceso electoral de 2021, 31 de los cuales eran aspirantes a candidatos en estas elecciones. Bueno, hemos invitado y ya está con nosotros a Arturo Medina. Él es el titular justamente de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz en entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y le agradecemos que se encuentre aquí con nosotros porque, pues bueno, nos puede dar una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando realmente en esta elección con los candidatos. Bienvenido a los periodistas. Muchísimas gracias, Arturo Medina. Muy buenas tardes, les decía que les agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre esta estrategia. Gracias. ¿Cómo está sucediendo, a Arturo Medina? ¿Cómo está sucediendo? Los candidatos que se sienten con algún riesgo, con alguna vulnerabilidad en términos de seguridad, se ponen en contacto con ustedes y luego ustedes les ofrecen protección, ¿o hay una estrategia de cobertura per se? Bueno, pues la estrategia de protección a candidatos en contexto electoral parte de varios supuestos. El detonante ideal es que haya una denuncia por parte de quien se siente agredido o amenazado por el crimen organizado, por la delincuencia de cuello blanco, como le ha llamado de manera reiterada el presidente de México, o por alguna persona que busque obstaculizar el derecho de participar en las elecciones o el derecho a votar. Una vez que se actualiza esta amenaza, lo que tenemos que hacer es sugerir que se inicie una carpeta de investigación o una denuncia al 911 y ahí tomamos conocimiento. Pero también podemos tomar conocimiento del monitoreo de las redes sociales, de lo que se plantea en los medios de comunicación, incluso en las redes sociales de los candidatos, y tomamos la información de estos espacios y hacemos contacto con los candidatos, idealmente, y si no tenemos su contacto, pues con los partidos políticos o con el Instituto Electoral, quienes nos ayudan a contactarlos y detonar un procedimiento que se ha implementado en la estrategia y que es el siguiente. Decimos que consta de 6 pasos. Primero es tomar conocimiento del hecho. El segundo es canalizar a las mesas de construcción de paz. En el país tenemos 32 mesas estatales y 266 mesas regionales. El caso, para que en estas mesas plurales donde participan autoridades locales y federales, se tome conocimiento, se aporte una mayor información, o en la mesa nacional también de seguimiento a la estrategia, pues tomamos conocimiento de ella. Después, si existe carpeta de investigación, recabamos los datos y se suman. Posteriormente se turna a las áreas, ya sea de los gobiernos locales, de las entidades o de la Guardia Nacional, y se hace un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo lo que nos tiene que decir es cuál es la situación que tiene el candidato y en qué contexto de violencia está o no. Porque lamentablemente, bueno, en algunos casos nos hemos encontrado que aunque hay peticiones, pues no siempre existe un riesgo. Aún así vamos a atender a todos los candidatos y candidatas. Después se establece a partir de ese análisis de riesgo
un plan personalizado. Este plan personalizado puede ser atender y darle un número de contacto telefónico, visitas a tu domicilio en rondines, o también puede ser establecer unos elementos de custodia, comúnmente llamados escoltas, o alguna otra donde participen más de una autoridad local o federal para garantizar la tranquilidad de este candidato. Y el objetivo de la estrategia, pues, es contribuir a garantizar el desarrollo de las elecciones, entendidas estas como la expresión más acabada del ejercicio de la democracia. Y algo que nos gusta y que siempre decimos es que vamos a atender cada uno de los casos, sin importar el partido, el color o la entidad en la que se desarrolle. Tenemos casos de todos los candidatos de partidos diferentes, y bueno, esta es una estrategia que está pensada para garantizar el derecho de todas y de todas, pero sobre todo, el eje fundamental es que el crimen organizado no tenga un papel destacado en esta elección, que el papel protagónico lo tengan los electores, los ciudadanos que votan, evidentemente los candidatos y las candidatas, y pues que este crimen organizado no prevalezca. Aquí esto es muy importante, la denuncia y la carpeta de investigación. Aunque no es indispensable, siempre hemos dicho que la carpeta es fundamental para evitar la impunidad, porque claro, la carpeta nos va a permitir conocer de los hechos de manera formal y detonar un proceso legal de investigación que busque dar con el responsable o con los responsables, y entonces, pues, evitar que estas conductas o estas amenazas, pues, queden sin sanción. Y es por eso que esta estrategia es importante. Es la primera vez que se establece, al menos es el registro que tenemos, es un ejercicio inédito. No negamos que exista esta problemática en las entidades, en el país, y ponerla sobre la mesa con transparencia, pues nos permite también establecer un diálogo abierto con los candidatos, pero también con los partidos políticos y con las autoridades que intervienen. Creemos que es necesario que esto se ponga así sobre la mesa con claridad, y que la gente sepa que un ataque a los derechos políticos de los candidatos, pues es un ataque a la democracia y a la posibilidad de elegir. No podemos permitir que la delincuencia influya en las elecciones, y es por eso que estamos en este proceso. Sí, de hecho, bueno, si se agrede a un candidato, a un dirigente partidario, por supuesto que también es un ataque a los derechos políticos de los ciudadanos. Estamos platicando con Arturo Medina, él es titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz, con entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Usted tiene ya mucha experiencia en este ámbito de la seguridad, licenciado Medina. ¿Cuál puede actualizarnos la información sobre cuántos candidatos han sido agredidos, amenazados en lo que va del proceso electoral? Hasta el 30 de abril había información pública, la información que presentó la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Sí, en próximos días vamos a actualizar estas cifras. Al día de hoy les puedo decir que cualquier caso en cualquiera de las entidades va a ocupar nuestra atención. Va a haber un informe detallado, como ya lo ha mencionado la secretaria en otros momentos. Recordar que hay algunas entidades donde se han presentado algunos casos más que en otras, y también aprovechar para agradecer la intervención de las autoridades estatales, porque recordar que la estrategia es un ejercicio de coordinación institucional. La federación idealmente atiende a los candidatos a gobernadores y a los candidatos y candidatas a diputados federales, y las entidades federativas idealmente atenderán a los candidatos a ayuntamientos, a los presidentes y presidentas municipales, y a los diputados a los congresos locales. En esta elección tenemos más de 20,000 cargos en disputa,
Y eso nos lleva a casi 150,000 candidatos y candidatas que están en alguna boleta, en algún lugar del país, en alguna planilla del país, y pues el número es importante. Todos los casos que nos lleguen están siendo atendidos, no todos ameritan la protección de la misma forma, y ahí también queremos ser muy enfáticos, porque no todos los candidatos requieren contar con escolta o un auto con mayor seguridad. Hay algunos que es establecer comunicación con los mandos policiales de la zona, con los mandos policiales de los municipios, y a partir de eso, pues generar condiciones de seguridad, porque no solamente es la seguridad para ellos, entender que tenemos que tener un ambiente seguro también es una tarea coordinada de las policías municipales, de las policías estatales, pero también de la Guardia Nacional y de otras instancias de seguridad que con la participación en el espacio público pues generan estas condiciones de seguridad. Me llama la atención las entidades en donde hay más casos, ya sea de amenazas o de agresión. Un es San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. La mayoría de estos estados, creo que todos, tienen problemas de seguridad en estos momentos. Y me llama la atención y le pregunto si la mayoría de las amenazas que ustedes tienen detectadas o los casos de agresión vienen más desde el ámbito político o vienen del crimen organizado. ¿Cómo lo han ustedes hasta el momento? Porque me imagino que hay carpetas de investigación abiertas, pero ¿qué es lo que ustedes han ubicado? Pues, como bien dices, Alejandro, tenemos de dos tipos o de varios tipos de quejas o de denuncias de violencia política. Pero, y hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, tenemos muchas denuncias donde se quejan o se duelen de amenazas en el ámbito político de otros candidatos que no necesariamente tienen que ver con agresiones o que atenten contra su integridad en el proceso electoral, sino que tienen que ver con otros procesos y con otro tipo de sanciones. Pero también las hay de señalamiento a autoridades administrativas. Hay candidatos y candidatas que han señalado ser amenazados por autoridades de la entidad o del municipio, o también hay otros que han denunciado ser amenazados por la delincuencia organizada, incluso algunos que han señalado ser amenazados por gente del partido con el que disputan o de otros candidatos o de sus familiares. Tenemos diversas causas, todas importantes y todas atendibles. Y como decía Álvaro, pues esto nos exige hacer un ejercicio de revisión constante, de actualización, y para ello contamos con un puesto de mando que está instalado desde el día 4 de marzo, 24 horas, 7 días a la semana. Ahí estamos más de 100 personas trabajando y atendemos llamadas telefónicas y les estamos llamando de manera cotidiana a los candidatos. Oiga, sí llegó la patrulla que pidió, oiga, sí llegó su escolta, oiga, ya llamó al número telefónico que le dimos para estar seguros que está bien, y ellos nos contestan, sí, ya recibimos el apoyo o todavía no, y entonces eso nos obliga también, y le agradecemos esa colaboración a los candidatos, a apurarnos y a presionar a las instancias que debemos de intervenir. Para ello son las mesas de construcción de paz, porque en estas mesas nos sentamos autoridades federales y locales, y ahí todas las mañanas se ponen sobre la mesa los temas importantes. Y el primer tema que ponen nuestros secretarios técnicos en estas coordinaciones, en estas mesas de paz, es: queremos que nos informen cómo va la atención a candidatos. Y le preguntamos a la Guardia Nacional, y le preguntamos a la seguridad del Estado o a la seguridad del municipio, y nosotros mismos damos la información que tenemos de nuevos casos o de casos relevantes. Y esperamos
que no se acumulen más casos graves, como decía Álvaro, tuvimos 12 hasta el último reporte. Lamentablemente después tuvimos este caso en Sonora, ¿no? Cajeme. Que se sumó en Cajeme. Y bueno, pues, y aunque en este caso el candidato no había denunciado algún tipo de violencia política, ni en la mesa de paz, ni en ninguna instancia federal que sepamos, pues es un hecho lamentable. Hemos externado nuestra solidaridad con la familia, con quienes participan en el proceso, y bueno, pues nosotros vamos a estar trabajando de manera coordinada para que, si la Secretaría de Seguridad tiene que aportar algo para que se ayude a esclarecer, pues lo haremos. Sabemos que está en el ámbito de la Fiscalía local, que ahí se está trabajando. Hemos tenido mucha comunicación con ellos y ahí esperamos que las investigaciones, que las líneas de investigación lleven a un resultado para que evite la impunidad y que se sancione a los responsables. Y en tanto estamos ocupados de que la seguridad de quienes están en otras entidades participando en este quehacer de buscar la representación popular, pues lo hagan en las mejores condiciones posibles. Hay una consultora en Tele y según la información de esta consultora, no sé si es de fiar, licenciado, pero dice que suman 79 los políticos asesinados durante el actual proceso electoral y 31 de ellos eran aspirantes a un cargo, eran aspirantes o candidatos en este proceso electoral. ¿Coinciden las cifras de esta consultora con las que ustedes tienen? Pues no coinciden, pero tampoco queremos llevar este tema a un debate de las cifras, porque nos parece que no es correcto discutir sobre si hay más o menos personas asesinadas o que han fallecido por culpa del crimen. No coincidimos, no coinciden los registros. Y ya en su momento vamos a transparentar todos los casos que tenemos, todos los casos de los que se ha tomado conocimiento a partir de que inició esta estrategia el 4 de marzo. Y también mencionar que algunos que se han resuelto no tenían que ver con temas políticos, pero aún así, investigado, las mismas autoridades responsables han con transparencia dicho cuáles son las causas o los móviles que al menos sobran en las carpetas y en los expedientes judiciales, porque se han llegado a judicializar. Y bueno, la misma secretaria lo dio a conocer, el caso lamentable de Veracruz, de Cozolacaque, o el caso del presidente de Coparmex, de San Luis Potosí, y de un candidato en Tecate también, que en los tres casos no tenían que ver con violencia política o motivada por cuestiones electorales. Sin embargo, se les dio un contexto porque quienes establecieron pues eran actores políticos o participaron actores políticos. Pues Arturo Medina, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Por supuesto que el proceso pues está en desarrollo y estaremos muy atentos y muy en contacto con ustedes por si hay alguna información nueva. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro. Les agradezco mucho la posibilidad de compartir con su auditorio esta importante estrategia para el gobierno de México y hacer un llamado a que podamos ejercer nuestros derechos políticos en paz. Ese es el objetivo de la estrategia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias.